Me presento para los que no me conozcáis. Yo soy José Damián López. Trabajo cada día como jefe de servicio en alergología, aquí en La Resaca. Y bueno, me toca un poco hacer de maestro de ceremonias. Voy a ser breve. Me han pedido que presente a mis compañeras. Lo vamos a hacer al revés que en la vida real. Primero vamos a hablar de desetiquetado y luego la doctora Maya Jimeno hablará de cómo deberíamos etiquetar mejor, ¿no? Por ser breve. Bueno, todos los que tratáis pacientes sabéis que tenemos un problema con el alto número de personas que vienen con la etiqueta de soy alérgico a penicilina. Ellos van tan contentos paseándose por todo el Sistema Nacional de Salud con la etiqueta que parece que es elegante y queda bien, pero luego cuando tienen algo grave, cuando tienen un ingreso, se dan cuenta que eso no era tan guay, ¿no? Esa etiqueta te complica mucho la vida. Se la complica a ellos y nos la complica a los profesionales que los tenemos que tratar también, ¿no? Entonces, pues tenemos un problema con eso. Hay un movimiento en cualquier sitio donde el sistema de salud está más o menos desarrollado de desetiquetado, de ir quitando progresivamente a estas personas esa etiqueta o ir modificando la etiqueta, porque lo que está claro es que van a tolerar algunos betalastámicos, aunque otros quizá no, ¿no? Pero entonces hay que aclarar todo esto. La primera ponente va a ser la doctora Rosado Ingelmo, ¿no? Ana, que trabaja en el Hospital Fundación de Alcorcón, en Madrid. Es uno de los nuevos hospitales de Madrid. Es un hospital de 400 camas que atiende a una población de 300.000 habitantes. El grupo en el que ella está integrada son referente en anafilaxia, por ejemplo. Y también en ese momento, pues en esto que estamos comentando, el desetiquetado, ¿no? Desetiquetado de alergia a beta-lactámicos y antibióticos en general. Le doy paso a ella y poco más. Luego presentaré a la doctora Maya Jimeno. Hay un momento, si se puede, que lo he dejado ya preparado en una conexión a internet. Lo he dejado yo porque me falta. Venga, sí, eso, vale. Vale, sí. Buenos días a todos. Bueno, primero agradecer la invitación a participar en vuestra sesión a la doctora Amaya Jimeno. Bueno, voy a hablar del desetiquetado en alérgicos a beta-lactámicos, como decíamos. Bueno, ¿y por qué hablar del tema de la etiqueta de los beta-lactámicos, ¿no? A los medicamentos en general? Bueno, voy a empezar diciendo que el tema de las alertas es una cosa que afecta, como decía José Damián, a cualquier paciente, ¿no? Cualquier persona sanitaria puede activar una alerta. Siempre se activa ante la sospecha de que pueda haber alguna reacción adversa, porque tenemos como en la cabeza el principio de no hacer daño, ¿no? Entonces, esto conlleva a que hay muchas alertas a medicamentos que no están estudiadas. Incluso alertas en pacientes que nunca han tenido ninguna reacción previa porque su familiar ha sido alérgico, por ejemplo, o porque por si acaso me han hecho unas pruebas cuando era pequeño, ¿no? Pero sin realmente haber tenido una reacción. Y muchas veces se activan como alergia lo que son efectos secundarios. Sobre esto también tenemos el miedo que tienen los pacientes a tener un problema ante un medicamento. Entonces, ante la duda, pues yo por si acaso lo digo, yo por si acaso no sé si soy alérgico. Y también los profesionales sanitarios tenemos un poco de medicina defensiva, porque aunque el paciente a veces no lo refleje mucho, pues también el por si acaso le colocamos la etiqueta de alérgico en las historias. Y por lo tanto, aunque tengamos la sospecha de que el paciente pueda no ser alérgico, no se le desetiqueta. Y vamos más allá. Hay pacientes que después de un estudio alergológico se vuelven otra vez a reetiquetar, ¿no? Simplemente por el copia y pega, ¿no? A veces de notas previas.
Y esto del tema de las alertas es un tema importante, ¿no? Porque, bueno, hay por detrás todo el tema legal que nos influye, ¿no? De hecho, los medicamentos producen efectos secundarios que hasta en una noticia de divulgación produce más muertes que los accidentes. Hace 2 o 3 años, en esta estadística de Estados Unidos, ya valoraban que los errores médicos por administración de medicamentos por error o tóxicos, etcétera, pues suponía la tercera causa de muerte, ¿no? Por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, ¿no? Y bueno, pues a título anecdótico, pues todos sabemos que hay demandas por reacciones, por problemas o incluso por muertes debido a una reacción alérgica, ¿no? Entonces, esto es una cosa que a todo paciente que entra a una consulta, a una urgencia, se le pregunta si es alérgico, ¿no? A lo mejor otra cosa no, pero eso se le pregunta a todo el mundo. Y esto, por ejemplo, origina, esto es un ejemplo, ¿no?, de una interconsulta de mi hospital, ¿no?, que nos la manda anestesia porque una paciente pendiente de cirugía y que tiene toda esta retahíla, ¿no?, de alergia a un antiinflamatorio, a la penicilina, a la cefalosporina. También se encuentra por ahí una alerta a un anestésico local y además la paciente dice que es alérgica a contrastes, ¿no? Entonces, con todo este popurrí, pues ¿quién le mete mano a esta paciente, no? La verdad es que es complicado. Y esto, pues no es todos los días, pero de vez en cuando nos encontramos a pacientes así que están hiperetiquetados, ¿no?, muy por todas partes. Entonces, en cuanto al problema de las alertas, ¿cuánto supone? Bueno, en mi centro hicimos un estudio para ver en la historia clínica electrónica cómo estaban las alertas activadas. Entonces, encontramos que más de 15.000 alertas en estos 10 años que las alertas estaban codificadas, con un mayor predominio en las edades finales de la vida y más en mujeres. Y respecto a ¿cómo se comportan? Bueno, pues las alertas principales son a antiinflamatorios y a penicilinas, que, bueno, pues la curva igual al final de la etapa de la vida. Y el tema de los contrastes iodados es el tercer fármaco por importancia, pero bueno, con una progresión mucho más lenta. Sobre todo el tema de las alertas y cómo se comportan en las historias clínicas, lo que sí vimos es que se anulan muy pocas alertas. O sea, una vez que a un paciente se le ha puesto la etiqueta de alérgico a lo que sea, pues muy pocas veces se anulan, ¿no? La mayor parte de las anulaciones, lógicamente, eran por parte de los alergólogos después del estudio, pero un porcentaje que no llegaba al 10%. O sea, que una vez que te ponen la etiqueta, casi es para toda la vida. Y luego sí teníamos un porcentaje bajo de reactivación después de haber sido anuladas, ¿no?, de un 15%. Y como un 7%, que en otras series americanas es mayor, de lo que llamamos quebrantamientos. Esto es que como las alertas no nos las creemos, pues muchas veces el facultativo, el prescriptor, pues se salta la alerta y pasa a la siguiente página de la prescripción independientemente de la alerta que esté activada, ¿no? Y esto es un fenómeno que también no está exento de efectos indeseables, ¿no? Porque, claro, alguna de estas alertas es verdadera y al final puede haber problemas, ¿no? La prevalencia de la alergia a betalactámicos, centrándonos un poco en el tema de hoy, bueno, pues es un poco variable. Clásicamente, por los estudios americanos, se ha hablado que es alrededor del 10%, ¿no? Un 11, un 10% siempre ha sido la cifra clásica, ¿no? En Portugal, en esta revisión, era muy bajito, de un 1%. ¿Y cuál es nuestra realidad? Bueno, pues alrededor de un 3%. Esto es un estudio que luego comentaré. Entonces, nuestra realidad es que tenemos una prevalencia menor que las series publicadas y realmente solamente se confirman de las sospechas que hay de alergia a medicamentos entre el 10 y el 15%. ¿Cuál es la importancia de los betalactámicos? Bueno, pues todos sabemos que suelen ser antibióticos de primera línea y a modo de ejemplo, para que os hagáis una idea, le pedía al servicio de farmacia que me diera el consumo, ¿no?, de medicamentos durante el año pasado, durante el año 2023. Entonces, si tenemos en cuenta que, bueno, yo diría que casi el 90% de los pacientes que ingresan se les pone omeprazol de forma preventiva, que pues se gastan unas 8.000 unidades al mes. Pues de betalactámicos se utilizan 14.000 y pico. Que aunque tengamos en cuenta que hay algunos que se ponen cada 8 horas o cada 12, pero aún así, pues es que es una cifra enorme de consumo de unidades. ¿Y esto por qué es? Pues porque muchos pacientes, cuando ingresan, reciben antibióticos, independientemente de la causa primera del ingreso. Pues, por ejemplo, en esta serie
publicada, pues hasta el 50% de los pacientes que ingresan en el hospital reciben antibióticos, con lo cual, pues al final es un fármaco que se utiliza muchísimo. Y bueno, y todos sabemos que la alergia a la penicilina, que ya voy a empezar diciendo pues, que suele ser falsa en el 90% de los casos, pues supone un aumento de toxicidad, aumento de resistencias a antibióticos, de la estancia hospitalaria, de la incidencia de Clostridium y también hay mayor riesgo de infección postquirúrgica. Esto, bueno, muchas veces los anestesistas te lo cuentan así, ¿no? De primeras, que cuando un paciente se considera que es alérgico a beta-lactámicos, la cefazolina es el antibiótico que se suele poner de profilaxis en general. Y entonces se pone vancomicina, pero la vancomicina hay que pasarlo muy lentamente. Entonces, dependiendo de cómo sea la cirugía, muchas veces ha acabado la cirugía y el paciente todavía no le ha pasado la vancomicina completa. Bueno, pues esto, la pauta del antibiótico no vaya adecuadamente, esto supone un riesgo de infección quirúrgica, ¿no? y que está también cuantificado. En el estudio que os comentaba antes, en el que valorábamos una prevalencia de un 3%, se valoró qué suponía ser alérgico a la penicilina. Esto fue un estudio que se hizo sobre el conjunto mínimo de datos. Se cogieron todas las altas hospitalarias durante 11 años de la base nacional y se valoró cuántos pacientes tenían la etiqueta de alérgicos a beta-lactámicos, ¿no? Que ya os digo que es alrededor del 3%. Y se comparó los resultados comparándolo con un grupo control. Lo que se vio, curiosamente, que eso no quedó muy bien explicado, es que los alérgicos tenían menos mortalidad, ¿vale? Eso es una cosa que quedó así un poco explicada. Pero lo que sí salió significativo era que aumentaba la estancia hospitalaria hasta de un día, ¿no? De 5 días versus 4. Y esto supone, pues, más de casi 100.000 días en los 10 años que se hizo el estudio. Calculándolo al coste medio de un ingreso hospitalario en España, más o menos en la mitad del periodo, pues esto, el ser alérgico a beta-lactámicos, pues supuso un gasto para el sistema sanitario de 67 millones de euros, ¿no? Que es una cifra, bueno, yo creo que considerable. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, decimos el problema del etiquetado. Si hay tantos pacientes alérgicos a beta-lactámicos y de los cuales realmente no son considerados como tal, pues ¿por qué no se desetiqueta, ¿no? Y por eso, como decía antes José Damián, pues hay una tendencia, una moda de hablar del desetiquetado, ¿no? De hecho, pues aquí se ve en PubMed como hace unos años esto no se nombraba mucho y en los últimos años el número de publicaciones ha ido aumentando. Entonces, bueno, pues hay diferentes aspectos, ¿no? Las estrategias para desetiquetar, las especialidades que están involucradas en este tema, dónde desetiquetar y los recursos que tenemos que no son iguales en los diferentes países, ¿no? Clásicamente, en España, lo que hemos hecho para desetiquetar a un paciente alérgico a beta-lactámicos es la historia clínica y luego realizar pruebas cutáneas, la eje específica según qué casos y finalmente la provocación, ¿no? Habitualmente en el entorno de consulta. Pero en los países anglosajones están ya planteando otro tipo de estrategias, que es el hacer provocaciones directas en pacientes con un riesgo bajo de reacción. Esto está analizado, hay metaanálisis, hay también estudios de seguridad y lo que vieron era que solamente con este tipo de estrategias 1,7% tuvieron reacciones posteriormente y ninguna de las reacciones fue grave, ¿no? Con lo cual, pues es una estrategia que ellos propugnan para abordar el problema. Aquí más cerca de nosotros, en nuestro entorno, bueno, en la Comunidad Valenciana, hay alguna publicación utilizando cuestionarios estructurados, inteligencia artificial, que, por ejemplo, lo que hace es que valora en la historia clínica del paciente si se ha tolerado previamente un beta-lactámico. Entonces, eso luego conlleva el actualizar directamente la alerta y sincronizar, claro, todos los registros, tanto de atención primaria como de especializada. En el Hospital de Castellón también hay una publicación que Farmacia hace una intervención en los pacientes ingresados. En algunos los desetiqueta directamente cuando son casos bastante obvios y los que tiene duda los manda al servicio de alergia. Esto conlleva que, claro, que si ese paciente en ese ingreso ya se le identifica, pues se resolverá más o menos el problema. Ya veremos si se resuelve o no, pero por lo menos para el siguiente ingreso ya hay algunos pacientes que se van poco a poco, entre comillas, limpiando, ¿no? Y seleccionando.
Y nosotros en el hospital pues hemos hecho una estrategia un poco diferente. Hacemos una intervención para facilitar el uso de beta-lactámicos en los pacientes que lo necesitan estando ingresados y después se les remite a consulta para un desetiquetado posterior. Entonces, según los países y la literatura publicada, hay diferentes recursos y también diferentes estrategias que eso lo condicionan, ¿no? Entonces, por poneros un ejemplo, en la Comunidad de Madrid somos unos 132 alergólogos, para 6 millones y pico de habitantes, pues tocaríamos como a 2 alergólogos por 100.000 habitantes. Pero las publicaciones americanas, que ellos mismos dicen que tienen pocos recursos de alergólogos, unos 5.000 alergólogos, no todos hacen alergia a medicamentos, con la población mucho mayor, tocarían como a medio alergólogo por 100.000 habitantes. Entonces, lógicamente, los recursos que ellos tienen que movilizar son diferentes y su planteamiento es diferente, ¿no? Pero bueno, estamos en nuestro entorno, ¿no? Con más recursos alergológicos. Entonces, bueno, pues hace ya unos meses se publicó el año pasado el consenso entre la Sociedad de Infecciosas y la Sociedad Española de Alergia, de Farmacia y de Intensivos sobre cómo va a abordar el manejo, ¿no?, del paciente alérgico a beta-lactámicos, ¿no? En la publicación hablan de una prevalencia del 10%, porque bueno, pues se refieren a las publicaciones americanas, que ya os he comentado que la real en nuestro país es menor. Pero sí hablan de que, aunque ese 10% de pacientes que dicen ser alérgicos, ¿no?, pues realmente luego se confirman entre el 70 y el 90%. Entonces, en el documento se habla del etiquetado directo, sin necesidad de evaluación alergológica en pacientes que tengan, obviamente, reacciones no inmunológicas, que tengan efectos secundarios y que sea fácil de desetiquetar. En estos pacientes se propone que no haya que hacer estudios, sino que directamente se le dé el beta-lactámico y se desetiquete, ¿no? Que yo creo que esa es la parte peor y ese es el quid de la cuestión, ¿no? Y luego, bueno, pues como alternativas, pues el Actronan, que es de sobra conocido, no es nada nuevo, con una reactividad cruzada del 0%, se tolera perfectamente. Y luego, en el caso de los Carbapenem, la reactividad cruzada es menor del 1%, con lo cual se podría administrar a la mayor parte de los pacientes alérgicos a beta-lactámicos, ¿no? Entonces, en todo esto, la intervención de los programas PROA ha venido a empujar, ¿no?, todo esto del desetiquetado, ¿no? Entonces, los programas PROA, el objetivo es mejorar la adecuación del antibiótico empírico, optimizar la dosificación, suspender el antibiótico si no se demuestra infección y evitar, por ejemplo, los tratamientos prolongados. Entonces, bueno, en el documento de consenso del PROA, lo que se hablaba es, en esta tabla que os pongo, de intentar reducir este tipo de antibióticos, las quinolonas, las cefalosporinas, las clindamicina. Bueno, pues es que, claro, todos estos antibióticos son los que se dan en los pacientes alérgicos a beta-lactámicos, con lo cual, claro, pues el programa PROA funciona en todos los pacientes y hay que intentar, lógicamente, implementarlo, pero tenemos un escollo en los pacientes que dicen ser o son alérgicos a beta-lactámicos, ¿no?, porque choca con estas propuestas. El programa PROA es un programa de ámbito nacional que se está impulsando, se está ya certificando equipos PROA, ¿no? Y bueno, en Madrid tenemos el programa Resiste, que es equivalente, que también se está difundiendo con documentos en atención primaria incluso, ¿no? Y bueno, pues hasta hay noticias, ¿no?, del Ministerio de Sanidad. El año pasado hubo un comentario de la ministra de Sanidad diciendo, bueno, pues que el avance clave que supone la publicación de las normas de certificación. O sea, que a nivel institucional los programas PROA se están impulsando y eso es una cosa importante, ¿no?, para ir avanzando. Y ya con todo esto, en este mismo año, en abril, ha habido una noticia por parte de la Agencia Española del Medicamento, que lo ha publicado en la página web, en la que comunica la falta de suministro de Actronan, porque al parecer solamente hay una fábrica en Europa y no da abasto para la demanda que hay. Entonces, bueno, pues que solamente se va a restringir como medicación extranjera, ¿no? No sé si esto aquí ya lo empecéis a sufrir. En mi hospital parece que todavía no es muy soy consciente de que todavía se ponen Actronanes, pero parece que va a dejar, ¿no?, de poderse suministrar y solamente se puede pedir como medicación extranjera. Entonces, la propia agencia española, pues en la página, pues habla, ¿no?, de qué hacer entonces, ¿no?, cuando no se puede poner Actronan. Bueno, pues hace alusión al documento, ¿no?, al documento de consenso, y en el que dice que, bueno, pues hay que diferentes estrategias para desetiquetar, que hay que
que el estudio alergológico es lo más adecuado, pero bueno, que cuando no se pueda, pues que intentar otras estrategias como la historia clínica, comprobar prescripciones previas y aplicar la regla del PENFAST, que ahora comentaré. Entonces, lo que pasa es que la regla de PENFAST está validada en población americana, en estudios españoles no lo estamos utilizando demasiado, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y está validado, ¿no? Pero bueno, que esto ya por parte de la Agencia Española del Medicamento, ¿no? Ya no es que lo digamos los 4 que nos interesa esto, ¿no? Entonces, para los pacientes alérgicos a beta-lactámicos, los alergólogos, ¿qué les ofrecemos, no? Bueno, pues la mayor parte de nuestros pacientes vienen de primaria, de urgencias, ¿no? Y les hacemos la valoración en consulta externa y se le da luego el resultado, ¿no? De forma ambulatoria. Pero luego tenemos otro grupo de pacientes que son los pendientes de cirugía o pacientes oncomatológicos y, bueno, muy poquitos, pero también ahí entrarían las pacientes embarazadas, en las que intentamos hacerles una valoración muy preferente. Desetiquetamos si podemos, pero luego en los pacientes en los que no se puede, porque por ejemplo tienen una cirugía oncológica pues, a muy corto plazo, pues les probamos la cefazolina y luego ya en una segunda etapa les hacemos el desetiquetado. Esto todo de forma ambulatoria. Pero bueno, lo que vengo a contaros sobre todo es lo que hacemos con los pacientes hospitalizados, ¿no? en los que les hacemos la valoración precoz en las primeras 24 horas. Entonces, el equipo Proa Alergia se compone de los compañeros de infecciosas, de microbiología, de farmacia, nosotros los alergólogos, lógicamente, y contamos con urgencias porque lo hacemos muchas veces con el paciente cuando todavía está en urgencias y no ha subido a planta, ¿no? Todo comienza con la petición de intervención por parte de los especialistas infecciosas, más o menos otras especialidades, ¿no? Porque también hay otras especialidades que nos solicitan la intervención. Entonces, le hacemos al paciente la historia, hacemos pruebas cutáneas y la provocación cuando hace falta y luego una segunda parte que no es menos importante es la actualización de la alerta y cuando se programa el estudio para completarlo, ¿no? O bien de forma ambulatoria o incluso alguna vez lo hemos completado estando el paciente ingresado. Entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, pues a primera hora los compañeros de infecciosas y de farmacia y micro, ellos tienen sus reuniones PROA, revisan, por ejemplo, los pacientes que están con Actreonal, pues sacan un listado de esos pacientes, revisan los cultivos por si hay que hacer un cambio de antibiótico y a partir de ahí son ellos los que seleccionan el paciente candidato a esa intervención. Nos ponen una interconsulta de forma formal, pero luego también para agilizar las cosas y que no se haga tarde, pues tenemos un grupo de WhatsApp para facilitar la comunicación. ¿Y quiénes trabajamos en el PROA? Bueno, pues realmente se encarga un alergólogo, ¿no? Que habitualmente conlleva unas 2 horas de trabajo. Lo que pasa es que no lo hacemos ni siempre la misma persona, somos 3 los implicados y muchas veces también dividimos la actuación. Hay veces que uno de nosotros va a entrevistar al paciente o a veces a la familia, hay veces que hay que llamar a la familia por teléfono porque la familia no está a pie de cama. Y luego es otro, el compañero, el que va a hacer las pruebas. Porque si bien contamos con la enfermería de alergia para que nos preparen las diluciones, pero las pruebas cutáneas las hacemos nosotros los alergólogos. Porque, bueno, cuando empezamos a montar esto, fue justo después del COVID, no había enfermería. Nosotros tenemos muchas reducciones de enfermería en nuestra unidad y que no nos cubrían, entonces vimos que si esperábamos a la enfermera iba a ser inviable. Entonces, bueno, pues nos reciclamos nosotros en hacer pruebas y, bueno, pues las hacemos directamente. ¿Y dónde lo realizamos? Pues mayoritariamente en urgencias, porque como nos avisan de forma precoz, cuando el paciente a lo mejor ha llegado la noche anterior o ha llegado el día anterior, pero todavía no ha subido a planta, pues lo hacemos en urgencias donde así el paciente está más vigilado. Incluso a veces decimos, bueno, pues no lo subáis hasta que no acabemos. Y luego el segundo sitio donde lo hacemos es en la hospitalización, cuando ya el paciente está en cama. Alguna vez hemos trasladado al paciente a la unidad de alergia, pacientes que pueden estar en un sillón y que, bueno, que nos ha parecido oportuno hacerlo mejor en alergia, pero ha sido las menos veces. Entonces, bueno, la secuencia del trabajo, cuando valoramos al paciente, pues la historia clínica, como siempre, ¿por qué dice usted que es alérgico a la penicilina, no? Básicamente, ¿cuál es la situación actual del paciente? Hay que hablar con las familias, ¿no? Porque muchos pacientes dicen, no, pero a mí no me vayan a poner penicilina, ¿no? O sea que a veces contamos con un poco el rechazo de los pacientes, ¿no? Y hay que explicarle lo que les vamos a hacer, ¿no? Es importante conocer el nombre, la dosis del antibiótico que necesitan los compañeros de infecciosas, el consentimiento, que en muchos casos lo hacemos verbal, si no se puede por parte del paciente firmar, o no esperamos a que la familia venga a que nos firme, ¿no? Lo dejamos anotado en la historia.
Y luego ya hacemos las pruebas cutáneas, la provocación, ya en algunos casos solamente la provocación, si nos parece que es de muy bajo riesgo. Y luego lo que os decía, de actualizar la alerta, dejar un informe hecho y las citas posteriores si son necesarias. Lo hacemos, como os decía, en urgencias, algunas veces en la UCI y en planta, y en alergia en algunos casos más concretos. Bueno, esto os quería enseñar el uso del cuestionario PENFAS. Yo creo que me salgo aquí, ¿no? Bueno, esto es la página de Internet directamente, ¿no? Que buscáis en Google PENFAST y aparece esto, ¿no? Como la herramienta. Entonces, es una herramienta muy sencilla que nos valora el riesgo de sufrir reacción por parte de los pacientes, ¿no? Entonces, un cuestionario validado y son 5 preguntas, ¿no? Que pregunta si el paciente dice ¿es alérgico a la penicilina? Bueno, pues sí. La siguiente pregunta es si la reacción fue en los últimos 5 años. Vamos a contestar, por ejemplo, en este caso que no. Si tuvo una anafilaxia o tuvo angioedema, vamos a poner por un paciente que tuviera una urticaria, vamos a decir también que no. Si fue una reacción cutánea severa, sobre todo aquí está preguntando por los pacientes que han tenido erupciones descamativas, erupciones graves como el Steven Johnson, como el exantema medicamentoso, ese tipo de reacción, ¿vale? Que son bastante más infrecuentes. Y se requirió tratamiento para la reacción, ¿no? Bueno, vamos a decir que no tampoco. Entonces, bueno, pues se hace muy bajito. Entonces, sale en este caso que he puesto un score de 0, con lo cual te dice que tu paciente tiene menos de un 5% de posibilidades de ser alérgico a la penicilina. Entonces, bueno, pues os decía que aunque este cuestionario... A ver, voy a volver otra vez a la presentación. A ver, para seguir desde esto. Pues os decía que aunque este cuestionario está validado en publicaciones, es americana-australiana, ¿no? Los principales firmantes. Y nosotros yo creo que en alergia, ¿no? Que me corrijan mis compañeros, pues yo creo que no lo estamos utilizando y no hay mucha publicación al respecto. Yo creo que tenemos que ganar experiencia en los pacientes que vemos en la consulta de forma ambulatoria, pero bueno, al ser esta validada, pues es una herramienta que en el caso de necesidad yo creo que también se justifica en la historia y nos da también un poco de garantía legal, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros lo estamos poniendo, ¿no? Sobre todo en los pacientes en los que le estamos haciendo provocación sin pruebas, ¿no? Entonces, bueno, este es el algoritmo de lo que le hacemos a los pacientes cuando nos piden un PROA, que está el que tenemos publicado. Y estos son los resultados de los pacientes que llevamos hechos. Sobre este tema hicimos una publicación el año pasado con los primeros 100 pacientes y ya lo que os cuento son con ya más de 200 que llevamos hechos, ¿no? Son siempre menos pacientes que intervenciones porque hay pacientes que nos piden varios PROAs, ¿no? O sea, a lo mejor nos piden que una ceftriaxona y luego te piden una amoxicilina, ¿no? Entonces hay pacientes en los que se les ha hecho más de una intervención en el mismo ingreso y en diferentes ingresos, ¿no? Bueno, entonces tenemos unos pacientes que hemos llegado a hacer hasta de 100 años, con una edad media de 74, la mayoría mujeres, con un índice de Charlson de 5, que es un índice altito, con mucha comorbilidad, y como veis, con una estancia media larguita, porque son pacientes mayores y pacientes con bastante comorbilidad. El PROA nos lo solicitan habitualmente entre el primer y el segundo día de ingreso en más de la mitad de los pacientes y nosotros damos respuesta pues ese mismo día habitualmente. Claro, cuando a lo mejor es en fin de semana sí lo ponen porque a lo mejor alguien del PROA está de guardia o así, pues ya lo hacemos el lunes y esto siempre retrasa un poco la estadística, pero bueno, habitualmente lo hacemos el primer día. ¿Y quién nos pide el PROA? Pues básicamente medicina interna, los compañeros de urgencias y cirugía. En cuanto a cómo fueron las reacciones de los pacientes sobre los que hemos intervenido, bueno, pues un poquito más de la mitad tuvieron reacción cutánea, que aquí englobamos reacciones cutáneas también antiguas, que probablemente fueron exantemas, ¿no? Tuve una erupción cutánea en la infancia, bueno, pues como muchos pacientes no recordaban, lo hemos englobado así. Entonces, aquí englobaríamos reacciones cutáneas de tipo exantemático y urticariales. Y luego sí hemos apartado las anafilaxias, que teníamos un 6%, y luego muchos pacientes pues no recuerdan qué historia previa tenían, esa es la realidad.
Algunos de estos pacientes ya habían sido valorados en alergia. Muchos, como ahora os voy a contar, ya estaban desetiquetados, otros se les había hecho una prueba, bueno, diferentes opciones, ¿no? Y lo que sí destaca es que la reacción había sido mayoritariamente antigua, más de 20 años con respecto a la fecha de la intervención, ¿no? En el 70% de los pacientes. ¿Y cuál era el motivo de ingreso de nuestros pacientes? Pues sobre todo infección respiratoria, abdominal y de orina. Recibían al ingreso quinolonas y aztreonam, básicamente. ¿Y qué antibióticos nos solicitaban? Pues sobre todo piperacilina, tazobactam, meropenem. También tenemos bastantes solicitudes de amoxiclavulánico y de cetriaxona. Y luego destacar, que voy a comentar un poquito más adelante, que ya en el último mes y medio estamos empezando a hacer penicilina, ¿no? Para directamente, o sea, a lo mejor nos han pedido un ertapenem, pero nosotros le hacemos provocación con penicilina en aras de desetiquetar directamente en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué resultados hemos tenido? Pues la verdad es que los resultados han sido bastante buenos. Un 94% de los pacientes, el estudio fue negativo, bien por provocación en el momento o bien por una historia clínica que no era compatible, entonces se les quitó la etiqueta directamente. Pero sí tengo que destacar que tuvimos 4 pacientes que tuvieron pruebas cutáneas o provocación positiva. Tuvimos 3 con pruebas cutáneas positivas que tenían todos los determinantes de la penicilina positivos, con lo cual no se les hizo nada. Y luego tuvimos una paciente, que aquí la pongo, que tuvo, bueno, ha salido justo a mover. Tuvo un eritema leve, fue una reacción urticarial muy leve, pero bueno, pues tuvimos un caso positivo. Y esa paciente estaba en urgencias, le pusimos tratamiento y lógicamente se resolvió muy fácilmente. Tuvimos un paciente que ya era positivo por historia, porque era un paciente que tenía una historia positiva de penicilina y que ya estaba estudiado, bien etiquetado, entonces ahí no procedía a hacer nada más. Y luego ha habido 3 pacientes que no han querido ser estudiados, ¿no? Y en cuanto a la valoración que hacemos del PENFAS, pues lo que hemos visto es que una gran mayoría de pacientes, un 60 y tantos por ciento, 165, tuvieron un PENFAS menor de 2, o sea que el riesgo es menor de un 5% de tener alergia. No nos ha ayudado mucho en los pacientes positivos, porque estos 5 pacientes positivos tenían un PENFAS también de 2 o menos, o sea que en ese aspecto no nos ha ayudado mucho. Pero bueno, es verdad que el riesgo, bueno, menor de un 5% no es cero, pero es un riesgo asumible. Y luego, respecto al desetiquetado, porque esto es la valoración en cuanto al resultado del PROA, pero luego en cuanto al desetiquetado posterior que hicimos, pues vemos que los pacientes que les hicimos un desetiquetado completo, un 77% tenían un PFAS muy bajito, de 0 a 1, y cuando hicimos un desetiquetado parcial, que bueno, a lo mejor eran pacientes alérgicos a amoxicilina, pero que toleraban otros betalactámicos, pues era la mitad. Y sí destacar que los pacientes que tenían un PFAS de 5, que es un riesgo de un 50% de reacción, no fueron desetiquetados, ¿no? Ahí en este caso sí nos ha coincidido un poco más. Pero bueno, yo creo que todo esto es una herramienta que tenemos que como que coger rodaje con ella. Y luego el estudio posterior, porque después de haberle hecho la intervención PROA, a los pacientes los mandamos a la unidad de alergia. Bueno, no a todos los pacientes les mandamos a la unidad de alergia, solamente a un 57%, porque había muchos que ya tenían una situación basal evidente que sabíamos que no iban a poder venir de forma ambulatoria, ¿no? Bueno, de los pacientes que fueron remitidos, la verdad es que el desetiquetado pues, no ha sido muy esperanzador, por así decirlo aquí. Perdonadme, pero se ha desconfigurado y no salen los valores, pero solamente un 40% los desetiquetamos completamente. Como un 15% un desetiquetado parcial y luego casi otra mitad no se les desetiquetó. ¿Por qué no se desetiquetaron a pesar de que el PROA fue negativo? Pues porque los pacientes tenían una situación basal que no les permitía acudir. Muchos pacientes murieron durante el ingreso o posteriormente. Y ha habido pacientes muchos que no acudieron, ¿no? Entonces, también esto nos está dando idea de dar el siguiente paso, porque es verdad que hacemos el PROA, los pacientes toleran el betalactámico, pero luego no se desetiquetan. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el siguiente ingreso volvemos a tener otra vez el mismo problema. El paciente sigue considerándose alérgico a betalactámico. Entonces, bueno, pues globalmente, de los que vinieron al estudio, el desetiquetado sí fue bueno, fue un 74%, pero claro, el problema fue pues todos los que por diferentes razones no vinieron.
con lo cual tenemos un desetiquetado final de un 40%. Esto también es un poco las cifras que da el estudio de Castellón. Lo que sí también hemos medido que ha cambiado con el PROA, ¿no? Bueno, pues lo que ha cambiado es que veíamos que ha bajado muchísimo el uso de quinolonas, ¿vale? Y ha aumentado mucho el uso de beta-lactámicos, lógicamente, ¿no? Y el Actreonal también ha disminuido. Y luego hicimos también con farmacia medir, ¿no?, de los antibióticos que se utilizaban antes y después del PROA, ¿no? ¿Qué diferencias había habido? Entonces encontramos, bueno, pues una cosa principal, que los pacientes recibían casi 2 antibióticos de media diarios y pasamos a recibir solamente 1 cuando les hicimos el PROA y después de la intervención. Esto, aparte de bajar el gasto a la mitad, que bueno, es verdad que los antibióticos son baratos, pero supone una bajada de gasto a la mitad, pues también supone pues menos trabajo para la enfermera, que tiene que entrar menos veces. Tenemos pacientes que están aislados, que es un lío vestirse, desvestirse para todo esto. Entonces, bueno, pues aunque es una medición, como vamos a decir, preliminar la que tenemos sobre los primeros pacientes, pero bueno, esto ya apunta que hay beneficios. Y una cosa que estamos midiendo y que estamos en ello es pues, mirar la duración de la estancia hospitalaria, la complejidad de los pacientes, la mortalidad, la infección por Clostridium y los reingresos. Y sí hemos visto ya que el desetiquetado, cómo repercute en atención primaria, ¿no? Porque esa es la otra parte, ¿no?, de los pacientes, ¿no? No solamente el hospital. Bueno, pues son datos de muy poquitos pacientes, porque claro, los pacientes no reciben tantísimos ciclos de antibióticos, pero bueno, sí hemos visto que se aumenta el uso del amoxiclavulánico en un porcentaje, ¿no? Pero claro, pasamos de 3 ciclos de antibióticos a 5, pero sí es significativo, y de cualquier beta-lactámico también, ¿no? Aumenta de un 30% de uso a un 40%. Pero bueno, esto ya os digo que son datos que habría que tener una N mucho mayor para que los resultados fueran como más evidentes. Y lo que estamos haciendo, lo que os decía, es desetiquetar directamente, ¿no? Entonces, estamos viendo un poco la falta de respuesta de los pacientes que no pueden venir por diferentes razones, ¿no? Y la baja efectividad del desetiquetado final, pues estamos haciendo ya directamente a pacientes que si vemos que la historia es una historia de bajo riesgo, el darles directamente penicilina, o sea, en vez del antibiótico que necesitan, les damos penicilina. Y si lo toleran, con eso ya les quitamos la etiqueta y les abrimos ya la posibilidad que reciban cualquier beta-lactámico durante el ingreso. Y esto lo mismo, pues también más adelante, cuando tengamos más N, mediremos qué ha pasado con estos pacientes, ¿no? Porque claro, una cosa que también hacemos es darles al paciente, si lo desetiquetamos, lo hacemos con todas las consecuencias, dándoles un informe, explicándole bien al paciente lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues para la implementación de todo esto, ¿qué barreras tenemos? Y no lo digo yo, lo dice el consenso. Pues el tamaño de la población afectada, que no en todos los sitios hay igual acceso al alergólogo. Hay a veces un poco de resistencia por parte tanto de los médicos, de los pacientes, ¿no?, a quitar etiquetas, quizá por la falta de formación, ¿no? Bueno, hace falta quizá más sesiones como estas para difundir este tema y, bueno, y luego la falta muchas veces que tenemos, pues como siempre, de tiempo, de recursos humanos y hay que contar con la participación de alergia, que muchas veces pues estamos saturados y no prestamos tanta atención a esto, ¿no? En nuestro hospital pues se ha dado el paso de dedicarle, ¿no?, un espacio de la mañana, no todos los días, a estos pacientes, ¿vale? Y hemos calculado que supone, entre comillas, perder un 5% de actividad, ¿no?, diaria de una de las agendas, ¿no? Con lo cual nos parece que es asumible y que es un beneficio mayor que a veces dar revisiones, por ejemplo, rutinarias, que a veces tenemos la sensación de que vale para menos, ¿no? Entonces, bueno, pues como resumen del PROA, pues ya llevamos más de 200 intervenciones en 3 años sobre pacientes con edades avanzadas y con muchas comorbilidades. Muchos de los pacientes no tienen historias sugestivas de alergia y un pequeño porcentaje solo tenían historias realmente sospechosas de ser graves. Historias muy antiguas en la mayoría y en pacientes que estaban utilizando quinolonas y Actreonal, incluso varios antibióticos a la vez. A nuestros pacientes casi todos pudieron tolerar un beta-lactámico de elección, sobre todo amoxiclavulánico, meropenem y piperacilina, aunque tuvimos algún paciente con reacción positiva, como os decía. Solamente un 40% se desetiquetó con esta intervención que hemos hecho hasta ahora. Y luego,
Peor aún es que hemos visto esos pacientes a los que les hicimos el PROA, ¿no? Un año después, ¿qué pasaba en atención primaria? Y vimos que solamente se ha desetiquetado de los que nosotros habíamos desetiquetado en el hospital un 30% en atención primaria. Con lo cual, pues esto es un problema porque si el paciente vuelve otra vez a venir al hospital, por ejemplo, a urgencias, muchas veces cuando el paciente dice, pues yo no me acuerdo de qué medicación tomo o tal, se consulta la base de datos general, ¿no? Que en la Comunidad de Madrid se llama ORUS, ¿no? Y se consulta ahí a ver qué medicación toma el paciente y ahí salta la alerta si no se ha quitado en primaria. Entonces es muy fácil que el médico que ve al paciente en urgencias vuelva otra vez a incorporar la alerta, ¿no? Por eso es importante que el desetiquetado sea completo. Este sería todo el proceso, desde que se activa el PROA de alergia, ¿no? Hasta que lo hacemos, luego en el hospital, luego en la sala de pruebas, ¿no? En los que desetiquetamos y finalmente el desetiquetado en primaria, que sería lo ideal. En cuanto al MUP, este es el programa que utilizamos en la atención primaria y en el hospital para prescribir medicamentos. Entonces, bueno, pues el sistema es claramente mejorable porque cuando te metes para, por ejemplo, recetar este medicamento, ¿no? El Abami, simplemente, pues aquí te aparece en este campo esto y este texto libre. Entonces te parece, pues, alergias, ¿no? O sea, que puede ser cualquier cosa, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, en un paciente que quiero recetar penicilina, me salta una alergia a la penicilina, pero hasta hace un mes no saltaba ninguna alerta. O sea, tú lo prescribías, veías esa alerta, pero nada más. Ahora, en el último mes lo han mejorado un poquito y te dice esto, te salta esta alerta, ¿no? Que lo hemos visto como una novedad, que te dicen que existe RAM para la especialidad seleccionada. Pero se ve fatal porque aquí es un paciente que también tiene alergia al níquel y otras cosas. Tienes que darle a cancelar o aceptar y buscar en ese campo, ¿no? En cualquier caso, si yo le doy a aceptar, porque ya lo he hecho, no pasa nada. O sea que no te dice nada más, se puede hacer. Con lo cual, bueno, pues el sistema de alertas en primaria, por lo menos en la Comunidad de Madrid, es bastante mejorable. Y bueno, tras el etiquetado, ¿qué pasa con nuestros pacientes? Bueno, nosotros no tenemos muy poquitos datos, ¿no? Pero bueno, ya hay muchas publicaciones al respecto. Entonces, esta, por ejemplo, es una publicación israelí que les hacen entrevista telefónica a más de 600 pacientes y después del desetiquetado completo, y lo que dicen es que el 70% han usado penicilinas al menos una vez, pero que muchos se negaban a utilizar penicilinas por falta de convicción personal, porque no comprendían bien los informes que daban, incluso por rechazo del médico de familia. Y llamaba la atención que veían que todavía la mitad tenían una etiqueta de alergia a penicilina en el expediente médico electrónico, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un problema, no solamente el desetiquetado, sino el no volver otra vez a reetiquetar. Como os decía, en nuestro hospital hemos encontrado que hay un 15% de reetiquetado, que no nos parece mucho comparado con la serie publicada, pero bueno, que también hay que llamar la atención sobre ello para intentar minimizarlo. Entonces, se produce por volver a agregar otra vez la alerta, como os contaba antes, el fenómeno copiar y pegar los antecedentes personales, ¿no? Que como aparezcan en la primera línea, pues al final eso se perpetúa y en más del 20% muchas veces, a pesar del desetiquetado, la alerta no se modifica para reflejar el cambio. Y con todo esto, pues ¿cómo lo mejoramos, ¿no? Bueno, pues la propuesta del consenso es que dice que en las reacciones inmunológicas el gold estándar es realizar pruebas cutáneas sin provocación, pero que en pacientes hospitalizados con infecciones de moderadas a severas, o sea, pacientes que realmente lo requieran, pues que se puede hacer una provocación controlada sin los test cutáneos, ¿no? Con un beta-lactámico alternativo, con baja reactividad cruzada. Pero claro, aquí no estamos hablando del etiquetado, estamos hablando únicamente de dar el antibiótico que necesita el paciente y, como os decía, llega otro ingreso y volvemos a tener el problema, ¿no? Entonces, opciones que nosotros planteamos para todo esto, mejorarlo, ¿no? Pues que los alergólogos tenemos que dar el paso de, en determinados casos, hacer la provocación sin la prueba cutánea o hacer provocaciones en una sola dosis, ¿no? Cuando el riesgo sea muy bajo, ¿no? Esta es una foto real de un paciente con estas pieles que a veces da una pena, ¿no? El hacerle la prueba cutánea por cómo están. Hay que dar formación porque todavía muchos compañeros nos siguen pidiendo no confirmar la alerta, sino te dicen, paciente alérgico a penicilina, ruego desensibilizar. Pues no es desensibilizar, es que a lo mejor ni siquiera es alérgico, ¿no? No es lo mismo provocar que desensibilizar.
habría que pedir mayor exigencia para dar validez a una alerta, ¿no? en los programas, y muy importante por parte de todos los compañeros que nos remitís pacientes, remitirlo antes de que sea necesario, antes de que el paciente esté neutropénico o que ya le vayan a operar, ¿no? Porque siempre es más seguro hacérselo al paciente de forma ambulatoria, más tranquilo y no hay que correr tanto, ¿no? Y luego también dar el paso de desetiquetar con la penicilina o con amoxicilina cuando es la implicada, que es en muchos pacientes el principal implicado, ¿no? Cuando hay bajo riesgo, ¿no? Pero eso, claro, eso hay que valorarlo, por supuesto, con cuidado. Hay que mejorar el diseño de los sistemas de alerta porque se sigue registrando por igual efecto secundario que una reacción alérgica. Quizá para eso podamos contar con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Que bucee en las historias clínicas y que nos diga si de verdad ese paciente tiene probabilidades de ser alérgicos o no. Muy importante la sincronización de los sistemas informáticos, ¿no? Que por lo menos nosotros en mi entorno en Madrid no lo tenemos. Y la tercera pata, ¿no? Que sería la conciencia, el apoyo institucional para difundir todo esto tanto dentro del hospital como fuera y también muy importante en la atención primaria, ¿no? A veces no se tiene la conciencia, ¿no? Suficiente, como decía antes José Damián, de lo importante y lo pernicioso que puede conllevar el tener esa etiqueta de alergia a la penicilina. Y bueno, para ir acabando, pues enseñaros, ¿no? Que nosotros poco a poco, según han ido pasando los años, hemos ido haciendo cada vez más procedimientos, ¿no? Pongo una foto de mi hospital porque recientemente nos han puesto placas solares en el techo, ¿no? O sea que bueno, que las cosas cambian, que se implementa nueva tecnología y que igual que hace unos años, ¿no? Empezamos los alergólogos a implementar las desensibilizaciones a quimioterápicos, que de eso ni se hablaba y se fueron haciendo tímidamente alguna y ahora ya pues es un procedimiento de rutina. Pues también el PROA pues empezamos tímidamente y ahora ya para nosotros es un procedimiento pues también casi de rutina, ¿no? Que en el año pasado hicimos casi 80 procedimientos. Y bueno, como consideraciones finales, esto es una publicación reciente de la revista Española de Alergia, que es una revisión / editorial, ¿no? Sobre qué tenemos que hacer los alergólogos sobre el desetiquetado, ¿no? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que la etiqueta a la alergia a la penicilina son falsas en la mayoría de los pacientes, ¿no? Y que hay pacientes que tienen un riesgo muy bajo de sufrir una reacción alérgica, que se pueden hacer pruebas de tolerancia y con bastante seguridad, sin ni siquiera hacer pruebas cutáneas, ¿no? Pero que, bueno, que quizá lo tengamos que a lo mejor hacer los alergólogos porque vamos a hacerlo mejor, porque después hay que desetiquetar, porque es verdad que yo creo que ya todo el mundo está de acuerdo en que un paciente ingresado se le puede dar carbapenem con bastante seguridad, ¿no? O que a lo mejor el internista se puede arriesgar a ello, pero claro, si no desetiquetas te quedas en la mitad y quizá los alergólogos tengamos un poco una visión más global para poder hacer eso, ¿no? Y luego sincronizarlo con los diferentes niveles asistenciales, darle un informe al paciente para que el paciente se vaya tranquilo y convencido de que realmente con la prueba que se le ha hecho durante el ingreso, pues se ha desetiquetado, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que hay las unidades de alergia que en España tenemos suficientes para atender a la población, pues tenemos que hacerlo, ¿vale? Pero bueno, quiero acabar la charla porque siempre estoy hablando de la no alergia, pero la alergia existe, ¿no? Y simplemente, bueno, pues recordar que la alergia a la penicilina existe, que en esta serie publicada sobre muerte por anafilaxia, cuáles son las principales causas de muerte por anafilaxia, que lógicamente son poquísimas, ¿no? En esta serie forense de 10 años, ¿no? Que publicada por mi jefe, pues el máximo exponente, que eran 10 casos, ¿no? Pues era la penicilina. Entonces, bueno, que es verdad que la mayor parte de los pacientes que lo dicen no son alérgicos, pero que la alergia existe, ¿no? Y hay que valorarlo con cuidado. Así que nada, ya quedo a vuestra disposición. Este es el equipo tanto de los compañeros de infecciosas como los alergólogos de mi hospital. Y nada, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Bueno, vamos mal de tiempo. Voy a hacer una mini presentación de la doctora Amaya Gimeno. Y luego las preguntas, si acaso, acaso, ¿no? Sí, las preguntas las hacemos después. Amaya Gimeno es internista, trabaja en el Santa Lucía como infectóloga, no en infecciosas.
Y en este momento, si fuera residente, diríamos que está haciendo una rotación externa, ¿no? Está en la subdirección de calidad, ¿no? Coordinando todos los equipos prueba y tal. Y ellos, con el apoyo también por nuestra parte, ¿no? Hemos hecho pequeñas reuniones, pues han diseñado un documento que es lo que nos va a presentar, un documento en donde se habla de cómo debemos etiquetar para quizá tener que desetiquetar menos y cómo hacerlo también, ¿no? Vaya. Hola, buenos días a todos. Bueno, no pretendía ser tan ambiciosa porque sabía que íbamos a estar un poco apurados de tiempo y me he remitido simplemente al documento y a los aspectos más prácticos que todos podéis encontrar y consultar a partir de ahora a este respecto. Lo primero de todo, de todas formas, quisiera agradecer a la doctora Ana Rosado su presencia esta mañana y sobre todo su excelente presentación, porque yo creo que ha abordado desde todos los puntos de vista y todas las preocupaciones que podemos tener todos los que estamos implicados en este proyecto. Y espero que ahora tengáis preguntas muy interesantes que hacerla. Desde el punto de vista tanto organizativo como institucional, creo que hay muchas cosas que nos puede enseñar su experiencia. Como decía el doctor López, hace unas semanas que completamos y publicamos y está a vuestra disposición este documento que finalmente hemos quedado en llamar recomendaciones para el desetiquetado de alergia a beta-lactámicos. Lo que pretende este documento es una cierta protocolización, ¿no? Ayudar a los profesionales en aquellos pacientes con sospecha de alergia a beta-lactámicos en los equipos PROA. Es cierto que es un documento que está más dirigido a ese equipo PROA del que hablaba la doctora Rosado y que entendamos que se trata de una estrategia que, como ha podido mostrar esta mañana, es segura y también demostrado coste efectiva para los pacientes, ¿no? Y que tenemos que constituirlas, como también ha explicado muy bien esta mañana, de forma multidisciplinaria. Y aquí tienen un papel fundamental nuestros equipos PROA. Me llevo claramente una idea muy relevante acerca de la introducción de los urgenciólogos en estos grupos de trabajo, ¿no? Y darles también una capacidad para identificar estos casos potenciales y ya veremos a ver cómo lo podemos introducir dentro de nuestros equipos, ¿no? Ya habéis visto que un elevado porcentaje de estos enfermos se van a beneficiar de estas estrategias, ¿no? Y este es nuestro objetivo institucional, ¿no? Que esto realmente llegue a buen puerto y seamos capaces de elaborar estrategias como las que ha desarrollado el Hospital de Alcorcón. Porque los betalactámicos pues son la mejor opción de tratamiento habitualmente para todos nuestros pacientes. La doctora Rosado ha presentado datos de la exposición de antibióticos en medio anglosajón, pero es posible que muchos de vosotros conozcáis los datos actuales de nuestro PINE 2023, es el estudio de prevalencia nacional para las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Y en Murcia tenemos un promedio de uso de antibióticos en el EPINE del 46% de los pacientes hospitalizados. Es decir, que no estamos en absoluto nada lejos de los datos de la literatura anglosajona, ¿vale? Y la gran mayoría de estos fármacos, los fármacos más utilizados en nuestro medio hospitalarios, son las cefalosporinas, la amoxicilina, clavulánico y luego después pues, otros fármacos, pero como entendéis son mayoritariamente beta-lactámicos. Como decía el doctor López también, el documento tiene una serie de herramientas prácticas que es lo que pretendía presentar yo esta mañana, ¿de acuerdo? No daros tanto una idea teórica como dónde encontrar estas posibilidades para hacer las cosas bien. Y es que, efectivamente, en el grupo de trabajo se insistió que este trabajo es muy difícil, este trabajo que se ha presentado es muy complejo, requiere un montón de recursos, como habéis visto, y disponibilidad de personal, pero es que es muchísimo más fácil hacer las cosas bien desde el principio y es no etiquetar a los pacientes. Tenéis al final del documento toda una serie de instrucciones para el correcto etiquetado, tanto de las reacciones alérgicas como de las sospechas de eventos adversos relacionados con el consumo de medicamentos. Y es que hay que insistir mucho en diferenciar o intentar diferenciar estas dos circunstancias y, sobre todo, darles la etiqueta correcta, ¿vale? Si os fijáis, tenemos un campo específico en Selene. Si seguís las indicaciones del documento, conoceréis también
que tenemos codificaciones específicas dentro de la historia clínica del SNN para darle una nomenclatura propia a las alergias a los beta-lactámicos y también disponemos, aunque este no es el foro, de códigos específicos en CIAP para OMI que permiten una correcta identificación de los pacientes, ¿vale? Además, también disponéis de otros elementos prácticos, como es una historia clínica estructurada para intentar alcanzar o graduar el riesgo de aquellos pacientes que realmente, o sea, identificar aquellos pacientes en los que realmente nos encontramos ante un riesgo bajo de reacción alérgica, ¿vale? Nos ha mostrado la herramienta FAST, que, bueno, como dice, no tenemos... Primero, no tenemos experiencia suficiente y segundo, pues por una decisión consensuada no la hemos incluido en el documento, pero sí os proporcionamos como una historia clínica para una aproximación más cercana a estos pacientes. Y finalmente, y esto está tomado de una idea del grupo de trabajo del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, una clasificación para el paciente con una reacción adversa a los beta-lactámicos y cuáles son las principales alternativas terapéuticas para estos pacientes en caso de que nos encontremos en uno de estos determinados grupos de riesgo. También podréis encontrar unas recomendaciones, pero que ya son más avanzadas para estipular cuáles son las pruebas más adecuadas para cada uno de estos grupos de riesgo. Y efectivamente, este problema hoy en día toma una especial relevancia porque estamos en una situación de desabastecimiento mundial de Aztreonam. Hay una rotura de stock de Aztreonam por problemas, como ha comentado la doctora Rosado, hay una única fábrica de Aztreonam en Europa, en Italia, que ha tenido problemas de suministro de la cadena de producción y no hay producción de Aztreonam. En España, hace aproximadamente un mes, cuando se tuvo lugar la reunión de los coordinadores científico-técnicos regionales, de la que formo parte, para ver cómo abordábamos esta situación, dio lugar a esas recomendaciones que os han mostrado previamente. Pero para que os hagáis una idea, se disponía aproximadamente 10.000 viales de Aztreonam en toda España hace un mes, de los que hace 3 semanas quedaban solamente 5.000 para distribuir. Esto ha hecho que la distribución de Aztreonam haya pasado a ser de uso restringido. Hay que hacer una solicitud específica. Una vez que se acaben los viales que tienen disponibles cada hospital, habrá que hacer una petición específica, elevar una petición específica a la EMS para poder disponer del fármaco y está restringido a casos muy específicos de microorganismos multiresistentes productores de beta-lactamasas, o sea, de carbapenemasas, perdón, y situaciones altamente excepcionales. Es decir, que el Aztreonam ha dejado de estar en el armamento habitual para el tratamiento de los pacientes alérgicos. Y además esta situación se va a prolongar probablemente hasta mediados del año 2025. Es decir, que tenemos que aprender a utilizar otras herramientas, ¿vale?, acordes al paciente alérgico, cuando no podamos llegar realmente a buen puerto con el desetiquetado o con las actuaciones del equipo de alergia. Entonces, para ello tenéis que saber también todos, y fundamentalmente los residentes, tenéis a vuestra disposición la guía de tratamiento antimicrobiano del SMS. La vamos actualizando más o menos de forma continua, es una nueva metodología de trabajo que hemos adoptado este año. Hemos sacado una nueva actualización recientemente. La tenéis disponible a través de la página de Murcia Salud en institucional, en el apartado institucional. Veréis que hay una pestaña que se llama IRASPROA y a través de IRASPROA podréis entrar a la página web propia del equipo de la coordinación IRASPROA, donde tenéis disponible en el PROA hospitalario la guía de tratamiento. También tenéis esta guía, como veis, está publicada de ahora mismo, de este mes. Tenéis ahí un QR en caso de que lo queráis utilizar como enlace directo. Este enlace se va a ir actualizando conforme vayamos sacando los capítulos y ahí, por supuesto, tenéis la alternativa de tratamiento para los pacientes alérgicos más adecuada por síndromes, ¿vale? De la misma manera y en el mismo sitio tenéis en la web de calidad asistencial, tenéis el documento de desetiquetado de alergia que podéis consultar todos vosotros con estas recomendaciones. Y bueno, no quería retrasar mucho más esto. Quisiera dar las gracias, por supuesto, a la doctora Ana Rosado por su participación desinteresada esta mañana con todos nosotros, que viene de Madrid.
a todos los integrantes de la CARE de alergología que han participado y han sido consultores directos del equipo de trabajo, que en este caso estábamos compuestos por la coordinadora previa a IRAS-PROA, que fue la doctora Alcalde. También a un par de revisores externos que nos han ayudado, la doctora Elisa García, que todos conocéis, y por supuesto a los que a partir de ahora van a tener que adoptar la responsabilidad de llevar esto a buen puerto, que van a ser los equipos PROA hospitalarios. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención esta mañana.